Ya. Fue candidato entonces a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990, de una tendencia política centro-derechista, que se llamaba en ese entonces Frente Democrático. Pierde esta candidatura, no llega a ser presidente y ocupa el poder de ese entonces Alberto Fujimori. En 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España, del cual es muy amigo, y en 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución. No es menor este dato porque en la Academia Francesa no admiten, por un lado, escritores que no sean franceses y por otro lado, que no escriban en francés. Mario Vargas Llosa es el único en la historia que es admitido por escribir algo sobre Flaubert, un escritor francés, pero no en francés. Y siendo peruano admitido en esta academia, realmente es una cosa bien curiosa. Es el segundo latinoamericano que llega justamente a esto, después del argentino Héctor Bianchotti, pero Héctor Bianchotti había escrito artículos en francés, Vargas Llosa no, esa es como su característica. Bueno, tenemos entonces una pequeña biografía, nos ubicamos en el contexto de quién es este autor y vamos ahora, para ya arrancar, simplemente a ver un poquito de la sinopsis del libro. Ahí le doy paso a Kelly. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Em, bueno, primero bienvenidos a las nuevas personas y pues espero que nos vaya súper bien en este nuevo libro. El nuevo libro es Tiempos Recios, el año de publicación es 2019, la materia es literatura universal y ahora vamos con la sinopsis, ¿ya? Tiempos Recios es lo mejor que ha escrito Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, desde la fiesta del Chip. Su obsesión con los malos gobiernos de los países latinoamericanos, que comenzó en su deslumbrante novela, la que le catapultó al boom de los 60 y 70. Conversación en el Catedral. Vuelve aquí con el esplendor de una pluma madura, más ágil, diabólica y conmovedora que nunca. Vargas Llosa comienza la novela como un documental de la época, cuando en 1954 el gobierno de Guatemala de Jacobo Arbenz es víctima de una conspiración sin duda apoyada por los fuertes intereses económicos de Estados Unidos, que culmina en el golpe militar de Carlos Castillo Armas. Mientras la historia de esta y otras conspiraciones, las relaciones con otros complejos gobiernos de dictadores de la época como Trujillo, van armándose entre la historia real y la ficción. Hay un hilo conductor que nos lleva como siguiendo un perfecto plan del autor. Acá, algo que yo esperaría para el día. La novela avanza como un mosaico de escenas que van y vuelven, tejiendo una trama fascinante que no se puede dejar hasta la última página. Los personajes reales históricos cobran vida, miseria y grandeza, como si el escritor los perdonara, los pintara como trágicas marionetas del destino, con momentos conmovedores y personajes de antología, como Martita Borrero, la que nunca fue Miss Guatemala. Este es el Vargas Llosa que hemos admirado más allá de cualquier traspié que en su vida fuera de una literatura haya tenido. Aquí vuelve un incuestionable maestro de la literatura latinoamericana, mejor que nunca. Gracias, Kelly. Muy bien, tenemos entonces la sinopsis. Recordar que si bien es una parte de la historia de Guatemala, es una novela. Vamos a encontrar relatos ficticios como relatos históricos. No todo es ficticio, no todo es histórico en la novela. Es más, uno podría darse cuenta que tiene bastantes relatos de la realidad, los nombres, los eventos, los sucesos. Por ahí un poco la ficción se va entretejiendo en las historias nada más. Eso como para tenerlo en cuenta. Listo, entonces ahora sí podemos arrancar. Y lo primero que nos presenta el libro, si lo tiene en físico o ahora que lo vamos a ver en digital, es de esta portada. ¿Sí? Nosotros necesitamos un poco conocer qué es esta portada para empezar a entender el libro. Entonces, iniciamos con la portada del libro. Ahí les va. Es ese mural que está en el museo que representa la lucha de un
un jaguar con una serpiente emplumada, ¿no? Y la representación de esto es la lucha, él decía, recuerdo, la lucha de los mitos solares y de los mitos que pertenecen a la oscuridad, al agua. Entonces, en realidad, la serpiente representa lo acuático y el tigre representa los elementos solares también ahí, ¿no? que están en un constante, digamos, en un constante pleito, porque una parte de la mitología dice que las manchas del jaguar representan las constelaciones, y él hace un poco como en la pintura representar las constelaciones, la mancha del jaguar. Y otra característica también importante es de que él hace intervenir un sol allí. El colorido, la forma como él maneja, la paleta que él maneja y la forma como él trabajaba, en este caso, un formato que no era el suyo tampoco. Tamayo había sido muralista, pero antes de haber sido abstracto, vamos a decir, era más figurativo. Muy bien, ese Rufino Tamayo, como pueden ver, el mural se llama Dualidad, una eterna lucha entre dos opuestos. Ni el uno es bueno ni el otro es malo, simplemente son dos opuestos que están en constante conflicto. Y, entre otras cosas, en algunas entrevistas que le hizo Tamayo, simboliza no solamente la cultura de ese entonces, la cultura prehispánica en este conflicto eterno, sino también la realidad interna de cada ser humano. Pareciera que una fuerza en nosotros que siempre está tendiendo para un lado y para otro. Es como esta eterna guerra que batallamos con nosotros. A partir de eso, Vargas Llosa lo toma como portada para definir lo que va a haber en el libro. Entonces, comenzamos con la lectura. No sé si, Cari, nos podrías ayudar con el inicio de la lectura. Ahorita comparto el... No sé si pueden ver ahorita el libro. ¿Sí? Muy bien. Antes de iniciar, entonces, tenemos la portada. Esto no hace falta leerlo. Bien, vamos bajando, bajando, y está el índice de contenido. Eran tiempos recios, Santa Teresa de Ávila, un poema, un extracto de un poema de Santa Teresa de Ávila. A tres amigos, Soledad Álvarez, Tony Raful y Bernardo Vega. Winston Churchill, I had never heard of this bloody place Guatemala until I was in my 79th year. Nunca había escuchado sobre este lugar llamado, sobre este sitio, sobre este espacio llamado Guatemala hasta antes de cumplir mis 79 años. Bien, empezamos la narración antes entonces, tomemos en cuenta ese tiempo, ¿no? Empieza la narración antes, vamos a tener varios tiempos durante el libro, ahora vamos a ver algo del pasado. Y ahí sí, Cari, te pido que comencemos con la lectura. Ya. Listo, espérame, algo más chiquito. Ya, ahí sí, ya. Aunque desconocidos del gran público y pese a figurar de manera muy poco ostentosa en los libros de historia, probablemente las dos personas más influyentes en el destino de Guatemala, de cierta forma, de toda Centroamérica en el siglo XX, fueron Edward L. Bernays y Sam Murray, dos personajes que no podían ser más distintos uno del otro por su origen, temperamento y vocación. Murray había nacido en 1877, no lejos del Mar Negro, y como era judío en una época de terribles pogromos en territorios rusos, huyó a Estados Unidos, donde llegó antes de cumplir 15 años de la mano de una tía. Se refugiaron en casa de unos parientes en Selma, Alabama. Edward L. Bernays pertenecía también a una familia de emigrantes judíos, pero de alto nivel social y económico, y tenía a un ilustre personaje en la familia, su tío Sigmund Freud. Aparte de ser ambos judíos,
aunque no demasiado practicantes de su religión, eran muy diferentes. Edward L. Bernays se jactaba de ser algo así como el padre de las relaciones públicas, una especialidad que si no había inventado, él llevaría a costa de Guatemala a unas alturas inesperadas, hasta convertirla en la principal arma política, social y económica del siglo XX. Esto sí llegaría a ser cierto, aunque su egolatría lo impulsara a veces a exageraciones patológicas. Su primer encuentro había tenido lugar en 1948, el año en que comenzaron a trabajar juntos. Sam Semurray le había pedido una cita y Bernays lo recibió en el pequeño despacho que tenía entonces en el corazón de Manhattan. Probablemente ese hombrón enorme y mal vestido, sin corbata, sin afeitarse, con una casaca descolorida y botines de campo, de entrada impresionó muy poco al Bernays de trajes elegantes. Cuidadoso, hablar, perfumes Yardley y maneras aristocráticas. Traté de leer su libro Propaganda y no entendí gran cosa. Le digo, Semurray como presentación hablaba un inglés dificultoso, como dudando de cada palabra. Sin embargo, está escrito en un lenguaje muy simple, al alcance de cualquier persona alfabetizada. Le perdonó la vida a Bernays. Es posible que sea falta mía, reconoció el hombrón sin incomodarse lo más mínimo. La verdad, no soy nada lector. Apenas pasé por la escuela. En mi niñez, allá en Rusia, y nunca aprendí del todo el inglés. ¿Cómo está usted comprobando? Y es peor cuando escribo cartas. Todas salen llenas de faltas de ortografía. Me interesa más la acción que la vida intelectual. Bueno, si es así, no sé en qué podría servirlo, señor Semurray, dijo Bernays, haciendo el simulacro de levantarse. No le haré perder mucho tiempo, lo atajó el otro. Dirijo una compañía que traemos bananos de América Central a los Estados Unidos. ¿La United Fruit? Preguntó Bernays, sorprendido, examinando con más interés a su desastrado visitante. Al parecer, tenemos muy mala fama tanto en los Estados Unidos como en toda Centroamérica, es decir, los países en los que operamos, continuó Semurray encogiendo los hombros. Y por lo visto, usted es la persona que podría arreglar eso. Vengo a contratarlo para que sea director de relaciones públicas de la empresa. En fin, póngase usted mismo el título que más le guste. Y para ganar tiempo, fíjese también el sueldo. Así había comenzado la relación entre estos dos hombres disímiles. El refinado publicista, que se creía un académico y un intelectual, y el rudo Sam Semurray, hombre que se había hecho a sí mismo, empresario aventurero que, empezando con unos ahorros de $150, había levantado una compañía que, aunque su apariencia no lo delatara, lo había convertido en un millonario. No había inventado el banano, desde luego, pero gracias a él, en Estados Unidos, donde antes muy poca gente había comido esa fruta exótica, ahora formaba parte de la dieta de millones de norteamericanos y comenzaba también a popularizarse en Europa y otras regiones del mundo. ¿Cómo lo había conseguido? Era difícil saberlo con objetividad, porque la vida de Sam Semurray se confundía con las leyendas y los mitos. Este empresario primitivo parecía más salido de un libro de aventuras que del mundo industrial estadounidense, y el que, a diferencia de Bernays, era todo menos vanidoso, no solía hablar nunca de su vida. A lo largo de sus viajes, Semurray había descubierto el banano en las selvas de Centroamérica y con una intuición feliz del provecho comercial que podía sacar de aquella fruta, comenzó a llevarla en lanchas a Nueva Orleans y otras ciudades norteamericanas. Desde el principio tuvo mucha aceptación, tanta que la creciente demanda lo llevó a convertirse de mero comerciante en agricultor y productor internacional de bananos. Ese había sido el comienzo de la United Fruit, una compañía
que a principios de los años 50 extendía sus redes por Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia y varias islas del Caribe, y producía más dólares que la inmensa mayoría de las empresas de Estados Unidos e incluso del resto del mundo. Este imperio era sin duda la obra de un hombre solo, Sun Samurai. Ahora muchos cientos de personas dependían de él. Gracias, Cari. Ya, listo. Mamá, ¿nos podrías ayudar, por favor? Claro que sí. A ver, no voy a prender la cámara, pero bueno, ahí. Tranquila. Para ello había trabajado de sol a sol y de luna a luna, viajando por toda Centroamérica y el Caribe en condiciones heroicas, disputándose el terreno con otros aventureros como él a punta de pistola y a cuchillazos, durmiendo en pleno campo cientos de veces, devorado por los mosquitos y contrayendo fiebres palúdicas que lo martirizaban de tanto en tanto, sobornando a autoridades y engañando a campesinos e indígenas ignorantes y negociando con dictadores corruptos, gracias a los cuales, aprovechando su codicia o estupidez, había ido adquiriendo propiedades que ahora sumaban más hectáreas que un país europeo de buena contextura, creando miles de puestos de trabajo, tendiendo vías férreas, abriendo puertos y conectando la barbarie con la civilización. Esto era al menos lo que Sun Samurai decía cuando debía defenderse de los ataques que recibía de Unit Fruit, llamada la frutera y apodada el pulpo en toda Centroamérica. Y no solo por gentes envidiosas, sino por los propios competidores norteamericanos a los que en verdad nunca había permitido rivalizar con ella en buena lid, en una región donde ejercía un monopolio tiránico en lo que concernía a la producción y comercialización del banano. Para ello, por ejemplo, en Guatemala se había asegurado el control absoluto del único puerto que tenía el país en el Caribe, Puerto Barrios, de la electricidad y del ferrocarril que cruzaba de un océano a otro y pertenecía también a su compañía. Pese a ser de antípodas, formaron un buen equipo. Bernays ayudó muchísimo, sin duda, a mejorar la imagen de la compañía en los Estados Unidos, a volverla presentable ante los altos círculos políticos de Washington y a vincularla a los millonarios, que se ufanaban de ser aristócratas. En Boston había llegado a la publicidad de manera indirecta, gracias a sus buenas relaciones con toda clase de gente, pero sobre todo diplomáticos, políticos, dueños de periódicos, radios y canales de televisión, empresarios y banqueros de éxito. Era un hombre inteligente, simpático, muy trabajador, y uno de sus primeros logros consistió en organizar la gira por los Estados Unidos de Caruso, el célebre cantante italiano. Su modo de ser abierto y refinado, su cultura, sus maneras accesibles caían bien a la gente, pues daba la sensación de ser más importante e influyente de lo que lo era en verdad. La publicidad y las relaciones públicas existían desde antes de que él naciera, por supuesto, pero Bernays había elevado ese quehacer, que todas las compañías usaban, pero consideraban menor, a una disciplina intelectual de alto nivel, como parte de la psicología, la economía y la política. Daba conferencias y clases en prestigiosas universidades, publicaba artículos y libros, presentando su profesión como la más representativa del siglo XX, sinónimo de la modernidad y el progreso. En su libro Propaganda, 1928, había escrito esta frase profética por la que en cierto modo pasaría a la posteridad: la consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan este desconocido mecanismo de la sociedad
constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder de nuestro país. La inteligente minoría necesita hacer uso continuo y sistemático de la propaganda. Esta tesis, que algunos críticos habían considerado la negociación misma de la democracia, La negación. perdón, la negociación misma de la democracia, tendría ocasión Bernays de aplicarla con mucha eficacia en el caso de Guatemala una década después de comenzar a trabajar como asesor publicitario para la Unity Fruit. Su asesoría contribuyó mucho a adecentar la imagen de la compañía y asegurarle apoyos de influencia en el mundo político. El pulpo jamás se había preocupado de presentar su notable labor industrial y comercial como algo que beneficiaba a la sociedad en general y en especial a los países bárbaros en los que se operaba y a los que, según la definición de Bernays, estaba ayudando a salir del salvajismo, creando puestos de trabajo para miles de ciudadanos a quienes de este modo elevaba los niveles de vida e integraba a la modernidad, al progreso, al siglo XX, a la civilización. Bernays convenció a Semurray de que la compañía construyera algunas escuelas en sus dominios, llevara sacerdotes católicos y pastores protestantes a las plantaciones, construyera enfermerías de primeros auxilios y otras obras de esta índole, diera becas y bolsas de viaje para estudiantes y profesores, temas que publicitaba como una prueba fehaciente de la labor modernizadora que realizaba. A la vez, mediante una rigurosa planificación, iba promocionando con ayuda de científicos y técnicos del consumo de banano en el desayuno y a todas horas del día como algo indispensable para la salud y la formación de ciudadanos sanos y deportivos. Él fue quien trajo a los Estados Unidos a la cantante y bailarina brasileña Carmen Miranda, la señorita chiquita banana de los espectáculos y las películas, que obtendría enorme éxito con sus sombreros de racimos de plátanos y que en sus canciones promovía con extraordinaria eficacia esa fruta que gracias a aquellos esfuerzos publicitarios formaba parte ya de los hogares norteamericanos. Bernays también consiguió que la Unity Fruit se acercara, algo que hasta entonces no se le había pasado por la cabeza a Sam Semurray, al mundo aristocrático de Boston y a las ofertas del poder político. Los ricos más ricos de Boston no solo tenían dinero y poder, tenían también prejuicios y eran por lo general antisemitas, de modo que no fue fácil para Bernays conseguir, por ejemplo, que Henry Cabot Lodge aceptara formar parte del directorio de la Unity Fruit, ni que los hermanos John Foster y Allen Dulles, miembros de la importante firma de abogados Sullivan y Cromwell de Nueva York, consintieran en ser apoderados de la empresa. Bernays sabía que el dinero abre todas las puertas y que ni siquiera los prejuicios raciales se le resisten, de modo que también logró esta vinculación difícil luego de la llamada Revolución de Octubre en la Guatemala de 1944, cuando la Unity Fruit comenzó a sentirse en peligro. Las ideas y relaciones de Bernays serían utilísimas para derrotar el supuesto gobierno comunista guatemalteco y reemplazarlo por uno más democrático, es decir, más dócil a sus intereses. Gracias, mamá. Ya, listo. Jonathan, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro. Durante el periodo gubernamental de Juan José Arévalo, 1945-1950, comenzaron las alarmas. No porque el profesor Arévalo, que defendía un socialismo espiritual confusamente idealista, se hubiera metido contra la Unity Fruit, pero hizo aprobar una ley del trabajo que permitiera a los obreros y campesinos formar sindicatos o afiliarse a ellos, algo que en los dominios de la compañía no estaba permitido hasta entonces. Eso paró las orejas de Semurray y de los otros directivos.
En una sesión candente, del directorio celebrada en Boston, se acordó que Edward L. Bernays viajara a Guatemala, evaluara la situación y las perspectivas futuras y viera cuán peligrosas eran para la compañía las cosas que estaban ocurriendo allí con el primer gobierno en la historia de ese país, salido de elecciones realmente libres. Eddie Bernays pasó 2 semanas en Guatemala, instalado en el Hotel Pan American, en el centro de la ciudad, a pocos pasos del Palacio de Gobierno. Entrevistó, valiéndose de traductores, pues no hablaba español, a finqueros, militares, banqueros, parlamentarios, policías, extranjeros, a vencidados en el país desde hace años, líderes sindicales, periodistas y, por supuesto, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y dirigentes de la United Fruit. Aunque sufrió mucho por el calor y las picaduras de los mosquitos, cumplió una buena tarea. En una nueva reunión del directorio en Boston, expuso su impresión personal de lo que a su juicio ocurría en Guatemala. Hizo su informe a base de notas, con la soltura de un buen profesional y sin pizca de cinismo. El peligro de que Guatemala se vuelva comunista y pase a ser una cabecera, de playa para que la Unión Soviética se infiltre en Centroamérica y amenace al Canal de Panamá ese remoto. Y yo diría que por el momento no existe, les aseguró. Muy poca gente sabe en Guatemala qué es el marxismo ni el comunismo, ni siquiera los 4 gatos que se llaman comunistas y que crearon la Escuela Claridad para difundir ideas revolucionarias. Ese peligro es irreal, aunque nos conviene que se crea que existe, sobre todo en los Estados Unidos. El peligro verdadero es de otra índole. He hablado con el presidente Arévalo en persona y con sus colaboradores más cercanos. Él es tan anticomunista como ustedes y como yo mismo. Lo prueba que el presidente y sus partidarios insistieran en que la nueva constitución de Guatemala prohíba la existencia de partidos políticos que tengan conexiones internacionales. Hayan declarado en repetidas ocasiones que el comunismo es el peligro mayor que enfrenta las democracias, y clausurado la Escuela Claridad y deportado a sus fundadores. Pero, por paradójico que les parezca, su amor desmedido por la democracia representa una seria amenaza para la United Fruit. Esto, caballeros, es bueno saberlo, no decirlo. Sonrió y lanzó una mirada teatral sobre todos los miembros del directorio, algunos de los cuales sonrieron educadamente. Luego de una breve pausa, Bernays continuó. Arévalo quisiera hacer de Guatemala una democracia, como los Estados Unidos, país que admira y tiene como modelo. Los soñadores suelen ser peligrosos, y en este sentido el doctor Arévalo lo es. Su proyecto no tiene la menor posibilidad de realizarse. ¿Cómo se podría convertir en una democracia moderna un país de 3 millones de habitantes, el 70% de los cuales son indios analfabetos que apenas han salido del paganismo o todavía siguen en él? Y todo por cada médico debe de haber 3 o 4 chamanes, en el que de otra parte la minoría blanca, conformada por latifundistas, racistas y explotadores, desprecia a los indios y los trata como esclavos. Los militares con los que he hablado parecen también vivir en pleno siglo XIX y podrían dar un golpe en cualquier momento. El presidente Arévalo ha sufrido varias rebeliones militares y conseguido aplastarlas. Ahora bien, aunque sus esfuerzos para hacer de su país una democracia moderna me parecen inútiles, todo avance que haga en ese campo, no nos engañemos, sería muy perjudicial para nosotros. ¿Se dan cuenta? No es cierto, prosiguió, luego de otra larga pausa que aprovechó para tomar todos unos sorbos de agua. Algunos ejemplos. Arévalo ha aprobado una ley de trabajo que permite constituir sindicatos en las empresas y haciendas y autoriza a los trabajadores y campesinos a afiliarse a ellos. Y ha dictado una ley antimonopólica calcada de la que existe en Estados Unidos. Ya imaginan lo que significaría para la United Fruit la aplicación de semejante medida para garantizar la libre competencia. Si no la arruina, una sería caída de los beneficios. Estos no resultan solo de la eficiencia,
con que trabajamos, los empeños y gastos que hacemos para combatir las plagas, sanear los terrenos que ganamos a las selvas para producir más banano, también del monopolio que aleja de nuestros territorios a posibles competidores y a las condiciones realmente privilegiadas en que trabajamos. Exonerados de impuestos, sin sindicatos y sin los riesgos y peligros que todo aquello trae consigo. El problema no es solo Guatemala, una parte pequeña de nuestro mundo operativo. Es el contagio a los demás países centroamericanos y a la Colombia si la idea de convertirse en democracias modernas fundiera en ellos. La United Fruit tendría que enfrentarse a sindicatos, a la competencia internacional, pagar impuestos, garantizar seguro médico y jubilación a los trabajadores y a sus familias, y ser objeto del odio y de la envidia que ronda siempre en los países pobres a las empresas prósperas y eficientes. Y no se diga si son estadounidenses. El peligro, señores, es el mal ejemplo, no tanto el comunismo como la democratización de Guatemala, aunque probablemente no llegue a materializarse. Los avances que haga en esta dirección significarían para nosotros un retroceso y una pérdida. Gracias, Jonathan. Debbie, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. Se calló y pasó revista a las miradas desconcertadas o inquisitivas de los miembros del directorio. Sam Semurray, el único que no llevaba corbata y desentonaba por su atuendo informal con los elegantes caballeros que compartían la larga mesa en la que estaban sentados, dijo: Bueno, ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento para curar la enfermedad? Quería darles un respiro antes de continuar, bromeó Bernays, tomando otro trago de agua. Ahora paso a los remedios. Sam, será largo, complicado y costoso, pero cortará el mal de raíz y puede darle a la United Fruit otros 50 años de expansión, beneficios y tranquilidad. Edward L. Bernays sabía lo que decía. El tratamiento consistiría en operar simultáneamente sobre el gobierno de los Estados Unidos y la opinión pública norteamericana. Ni el uno ni la otra tenían la menor idea de que Guatemala existía, y menos de que constituyera un problema. Eso era, en principio. Bueno, somos nosotros los que debemos ilustrar al gobierno y a la opinión pública sobre Guatemala, y hacerlo de tal modo que se convenzan de que el problema es tan serio, tan grave, que hay que conjurarlo de inmediato. ¿Cómo? Procediendo con sutileza y oportunidad, organizando las cosas de manera que la opinión pública, decisiva en una democracia, presione sobre el gobierno para que actúe, a fin de frenar una seria amenaza. ¿Cuál? La misma que les he explicado a ustedes, que no es Guatemala. El caballo de Troya de la Unión Soviética infiltrado en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Cómo convencer a la opinión pública de que Guatemala está convirtiéndose en un país en el que el comunismo es ya una realidad viva y que, sin una acción enérgica de Washington, podría ser el primer satélite de la Unión Soviética en el Nuevo Mundo? Mediante la prensa, la radio y la televisión, la fuente principal que informa y orienta a los ciudadanos tanto en un país libre como en un país de esclavo. Nosotros debemos abrir los ojos de la prensa sobre el peligro en marcha a menos de 2 horas de vuelo de los Estados Unidos y a un paso del Canal de Panamá. Conviene que todo esto ocurra de manera natural, no planeada ni guiada por nadie, y menos que nadie por nosotros, interesados en el asunto. La idea de que Guatemala está a punto de pasar a manos soviéticas no debe provenir de la prensa republicana y derechista de Estados Unidos, sino más bien de la prensa progresista, la que leen y escuchan los demócratas, es decir, el centro y la izquierda.
es la que llega al mayor público. Para dar mayor verosimilitud al asunto, todo aquello debe ser obra de la prensa liberal. Sam Semurray lo interrumpió para preguntarle: ¿y qué vamos a hacer para convencer a la prensa liberal que es mierda pura? Bernays sonrió e hizo una nueva pausa, como un actor consumado. Pasó la vista solemne por todos los miembros del directorio. Para eso existe el rey de las relaciones públicas, es decir, yo mismo, bromeó, sin modestia alguna, como si perdiera el tiempo recordando a ese grupo de señores que la tierra era redonda. Para eso, caballeros, tengo tantos amigos entre los dueños y directores de periódicos y radios y televisiones en los Estados Unidos. Sería preciso trabajar con sigilo y habilidad para que los medios de comunicación no se sintieran utilizados. Todo debía transcurrir con la espontaneidad con que operaba la naturaleza sus maravillosas transformaciones. Parecer que aquello eran primicias, que descubría y revelaba al mundo la prensa libre y progresista. Había que masajear con cariño el ego de los periodistas, pues solían tenerlo crecido. Cuando terminó de hablar Bernays, volvió a pedir la palabra Sam Semurray. Por favor, no nos digas cuánto nos va a costar esa broma que has descrito con tantos pormenores. Son demasiados traumas para un solo día. No les diré nada al respecto por ahora, asintió Bernays. Lo importante es que recuerden una cosa. La compañía ganará muchísimo más que todo lo que pueda gastar en esta operación si conseguimos por otro medio siglo que Guatemala no sea la democracia moderna con la que sueña el presidente Arévalo. Lo que dijo Edward L. Bernays en aquella memorable sesión del directorio de la United Fruit en Boston se cumplió al pie de la letra, confirmando, dicho sea de paso, la tesis expuesta por aquel de que el siglo XX sería el del advenimiento de la publicidad como la herramienta primordial del poder y de la manipulación de la opinión pública en las sociedades tanto democráticas como autoritarias. Poco a poco, en la época final del gobierno de Juan José Arévalo, pero mucho más durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, Guatemala comenzó a aparecer de pronto en la prensa estadounidense en reportajes que en The New York Times o The Washington Post o en el semanario Time señalaban el peligro creciente que significaba para el mundo libre la influencia que la Unión Soviética iba adquiriendo en el país a través de gobiernos que, aunque de fachada querían aparentar un carácter democrático, estaban en verdad infiltrados por comunistas, compañeros de viaje, tontos útiles, pues tomaban medidas reñidas con la legalidad, el panamericanismo, la propiedad privada, el mercado libre, y alentaban la lucha de clases, el odio hacia la división social, así como la hostilidad hacia las empresas privadas. Periódicos y revistas de Estados Unidos que nunca se habían interesado antes en Guatemala, América Central o incluso América Latina, gracias a las hábiles gestiones y relaciones de Bernays, empezaron a enviar corresponsales a Guatemala. Eran alojados en el Hotel Pan American, cuyo bar se convertiría poco menos que en un centro periodístico internacional, donde recibían carpetas muy documentadas de los hechos que confirmaban aquellos indicios. Las sindicalizaciones como arma de confrontación y la progresiva destrucción de la empresa privada. Y conseguían entrevistas, programadas o aconsejadas por Bernays, con finqueros, empresarios, sacerdotes, alguna vez el mismo arzobispo, periodistas, líderes políticos de oposición,
pastores y profesionales que confirmaban con datos detallados los temores de un país que se iba convirtiendo poco a poco en un satélite soviético, mediante el cual el comunismo internacional se proponía socavar la influencia y los intereses de los Estados Unidos en toda América Latina. Gracias, Debbie. A partir de un momento dado, precisamente Gracias, cuando el Debbie. Creo que gobierno de Jacobo podemos... Arbenz iniciaba la Debbie, reforma agraria en ¿me el escuchas? país, las gestiones de Bernays con los dueños y Debbie se embaló, directores de creo. periódicos y Debe. revistas ya no fueron Esto es una necesarias. grabación. Perdón, Baby. sí, ya me di cuenta que estaba silenciado. Alexa, por favor. Gracias, Debbie. Perdón, Emocionada estabas, Debbie. Qué lindo, qué lindo. perdón que estaba silenciado porque me entraban mensajes. No, tranquila. Muy bien, creo que llegamos por ahora hasta aquí por temas de tiempo, sobre todo, para no alargarnos tanto. Está interesante, ¿no? Bastante interesante esta primera parte. Eh, bien, vamos a compartir ahorita en grupos. Denme un momento, listo. Para Gaby, que se acaba de integrar, y para el resto de personas que se integraron el martes, este momento es de grupos. Entonces nos dividimos en salas, en 3 salas. 2 salas, la primera sala se va con Alexis de moderador. En la segunda, no sé si Tati nos podrías ayudar moderando la segunda sala, por favor. Perdón que te lo diga así de la noche a la mañana. Y yo moderaría la sala de acá, ¿ya? Entonces la idea es que podamos compartir en torno a la parte existencial, es decir, de esto que he leído, ¿qué sensación me deja? ¿Entendí algo? ¿No entendí? ¿Cómo voy relacionando la historia? Si es que algo no se entendió, pues entre todos podemos irnos ayudando ahí en las salas. ¿Qué reflexión saco? ¿Qué me ha impactado de esta poca lectura que hemos tenido ahorita? ¿Me está gustando la narración? ¿No? ¿Qué entendí? ¿Qué no? Todo lo que nosotros queramos pensar, decir, incluso sentir, lo podemos compartir en la sala. Recordemos que no somos expertos en literatura, no se trata de hacer grandes reflexiones, sino de compartir desde lo que ya sabemos, inclusive nuestros saberes individuales. Así que bueno, con ese espíritu y ese ánimo, vamos a salas. Yo voy a abrir ahorita las salas. Si les da para unirse, únanse por favor, si no nos quedamos aquí en la sala. Veo que acá se va a quedar Jonathan, mi mamá, Gabriela Arroyo, Nicole, Víctor y Yadira. No, perdón, no se va a quedar nadie. Hola, hola, bien. Pasamos de la sala entonces. Bienvenidas. Hola Gaby, Jonathan, Nikki, mamá, Víctor, bienvenidos a esta sala. Bueno, como les decía, es un poco compartir en torno a lo que hemos ido reflexionando sobre la lectura, que les llamó la atención, libremente, ¿no? Si deseamos compartir, lo hacemos, si no, no hay problema, pero sí les invitaría a que compartamos, porque como les digo, es un espacio abierto justo para eso. Así que no sé si alguien tiene alguna reflexión, algo que les ha impactado la lectura hasta donde estamos. ¿Alguien que quisiera compartir algo con respecto a lo que hemos leído? Bueno, yo por lo pronto, o sea, de lo que entendí, ¿no? De la lectura, es un poco la historia de Guatemala, eh, cómo, y sobre todo nos narra de esta empresa que es productora, comercializadora de banano. O sea, es como que le veo, ¿no? Son dos personajes por lo pronto, como principales, centrales hasta el momento, ¿no? Este señor Sam Semuray y el señor Bernays. El uno es un empresario, o sea, es un empresario que realmente es como que se encontró la gallina de los huevos de oro, digo yo. Sí, porque, claro, descubrió el banano y vio que esta fruta exótica en ese momento, ¿no? Podía llegar hasta los Estados Unidos, hizo que ingrese esta fruta y claro, la gente comenzó a consumirla, pero se conoce con este señor Bernays. Y este señor es el que me impresiona tanto, ¿no? Porque es un publicista, dice, Ujú. súper refinado, súper elegante. Lo contrario de este Semurray, que más bien es así como más sencillo, ¿no? Más simple.
y me impresiona tanto este señor Bernays que logra con su publicidad, una persona muy inteligente. Creo que hoy en día hay muchas de esas personas así y, y que logra entrar con el producto, convencer a la gente. Y es como que él abre esto e incluso dice que esta es una ciencia, una ciencia moderna, se puede decir, el arte, un arte moderno este de la publicidad. Y, y claro, hasta me parece un poco manipulador, ¿no? El hombre, porque ya comienza, los gobiernos, habla también del presidente Arévalo, que Ujú. este presidente es el que quiere que Guatemala sea un país democrático, incluso que se asemeje a Estados Unidos, porque él admira a Estados Unidos. Entonces quiere aprobar muchas leyes, creo que aprueba una ley del sindicato y aprueba una ley antimonopólica, porque claro, esta empresa bananera era un monopolio, o sea, ella se estaba llevando todos los beneficios. Entonces, este presidente Arévalo con eso quería que el pueblo de Guatemala surja, ¿no? Tenga mayores beneficios y, y claro, esta empresa no le convenía y se reúnen y comienzan a cuartear todas estas ideas políticas de una democracia más justa, se puede decir. Y claro, entran a los medios. A mí me parece tan impresionante eso porque yo creo que hasta la actualidad pasa eso, que se entra a los medios y se convence de que en Guatemala está entrando el comunismo y que es la puerta de la Unión Soviética y que, claro, pues va a ser una catástrofe. Y tanta es la publicidad, tanto es lo que logran, que se convencen hasta los propios estadounidenses. Entonces comienzan a cuartear y comienzan a hacer esta publicidad, se puede decir, desleal, y, y ya pues, o sea, es como que todo el progreso que querían en Guatemala, gracias a estos intereses económicos, como que se va desapareciendo todo ese progreso. Ujú. Entonces sí, me cuestiona y hay una parte que me llegó mucho que, bueno, yo la escribí aquí, dice, el advenimiento de la publicidad como la herramienta primordial del poder y de la manipulación de la opinión pública en las sociedades. Y sí, una publicidad mal llevada, yo creo que hasta en la actualidad podemos ver que los medios de comunicación influyen tanto que si es que ellos dicen una falsedad, en la boca de ellos se convierte en verdad. Realmente esto sí me ha impresionado y creo que no es, o sea, es algo que lo estamos viviendo, no solamente que fue vivido en el siglo XX, sino actualmente. Ujú. Y me ha impresionado y yo creo que sí, o sea, me está enganchando el libro bastante. Gracias, gracias, Norma. Ya, Sí, qué interesante esto que mencionas. Bueno, primero, gracias por hacer esta como recopilación de lo que hemos leído. Es muy, muy bueno que se pueda como poner, es justamente el hilo de lo que leímos ahora. Y añadiendo lo tuyo, yo también o sea, lo que más me impacta es esto que hemos leído. Yo digo, ¿hasta qué punto la información que recibimos no es una manipulación de otros intereses que nos superan y que tratan un poco de dirigir el modo de pensar, la opinión pública? Y yo me he dado cuenta, bueno, ahora llevándolo un poco a mi contexto, que es lo existencial. Ahora en Argentina, por ejemplo, está habiendo mucho rechazo al estudiante extranjero que viene a Argentina a estudiar gratis. Y los medios de comunicación se han encargado de difundir un mensaje de odio tan fuerte que veo que se va regando eso en la opinión pública, ¿no? Y al final de cuentas, el único medio de información como más grande que se tiene es la televisión y la prensa. Entonces, sí me llama la atención como preguntarme quiénes son realmente los que están detrás de estas grandes empresas que es la publicidad. En este caso, lo que la Unión de Fruit quería es que se daba cuenta, como mencionabas, que un país se estaba volviendo democrático y que, bueno, eso iba a implicar que paguen impuestos, que no tengan las tierras, que paguen sindicatos, que eso, que sea más democrático, ¿no? Y para evitar eso tenían que caer ese gobierno y traer algo distinto, y lo están logrando a través de la publicidad. Yo creo que la publicidad es una gran cuestión que puede hacer hoy en día mucho bien, también mucho mal, es muy interesante. Eso, más, no sé si alguien más, no sé si Jonathan, Víctor,
Gaby o Nikki, ¿quieren comentar algo, añadir algo? Algo que les haya como alguna reflexión que estén sacando de este Bueno, espacio. creo que sí, lo que entendí más o menos es como que se genera una conspiración, ¿no? Entre dos países, entre estas personas que organizan esa reunión para hablar de lo que van a hacer en contra del gobierno de Guatemala, de Ujú. Arévalo, me parece. De Arevalo. Ajá, entonces sí, me parece súper interesante cómo empieza la trama. Más que todo, una parte que me quedó, como me dejó pensando, cómo describe América Latina, ¿no? Como que recién se descubre como una América Latina violenta, ¿no? No sé, de barbarie, algo así. Entonces sí, me quedo con eso. Gracias. Sí, y es un poco como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Porque resulta que ahora Estados Unidos influye en todas las decisiones políticas de Latinoamérica. Es curioso, porque antes realmente era como si fuera parte de una hacienda de los gringos, ¿no? Cosa curiosa, interesante. Sí, sí. Víctor, Gaby, Nico, Nicky, ¿quisieran agregar algo? No sé si tienen alguna reflexión, Víctor. Bueno, me gusta mucho la forma en cómo narra, primero. Eso me llama mucho la atención. Cómo, cómo expresa la situación que se está viviendo y la elegancia en sí de las palabras que leía. Sí. Me gustó bastante la forma en cómo está escrito. El escritor, muy excelente, ¿no? Y de ahí me gusta, bueno, me gusta a mí bastante la política y sí, ¿no? Eso como tú dijiste, que es como que es el patio trasero de Estados Unidos, toda Latinoamérica. En todo están metidos los gringos. Y por ende es esa, como digo, o sea, expresa muy bien lo que nos meten a la cabeza acerca de un partido o el otro partido, o qué es llegar a al éxito empresarial, en este caso habla del éxito empresarial, y cómo esto se va moviendo según los monopolios, o sea, me gustó mucho esta parte y creo que va a ser un excelente libro, así, y nada más, o sea, eso Gracias, es Víctor. mi Sí, observación. súper valioso lo que compartes. Claro, el estilo es genial. La verdad es que lo va narrando, es como una seda, ¿no? Uno lee esto, es como si estuviera leyendo sobre seda. No se repiten palabras, no hay como trabas, está todo bien narradito, ¿no? Es una maravilla. Y por otro lado, qué frialdad ahora escuchándote, yo me podía pensar, digo, qué frialdad de los empresarios, de estos empresarios sobre todo, ¿no? Reunidos en una ciudad como Nueva York, que es fría de por sí. Pero esta frialdad de decir, oigan, ¿saben qué? Aquí, ahí no hay comunismo, no hay nada, ese no es el problema, más bien nuestro problema es si crecen y prosperan, ¿no? Ese sería el problema para la empresa, eso le haría mal. Entonces hay que fregarles, ¿no? Para que sigan siendo este grupo de salvajes, de indígenas que no van a protestar, ni se van a organizar, ni van a hacer nada. Así de frío, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, que la prensa, diga que son comunistas y todo eso. ¡Qué frialdad! Es decir, un poco aterrorizante, uno no yo diría, pero se maneja con frialdad así las cosas, yo creo que sí, ¿no? Es interesante. Y cómo un gobierno que busca ser democrático, por la opinión pública, podría tranquilamente ser visto como un gobierno comunista, como en este caso. Muy interesante. Gracias, Víctor. Eh, no sé, Gaby, Nicky, ¿qué tal les va pareciendo el libro? ¿Cómo están? Quisiera escucharles también. ¿Cómo les va con este espacio? Bueno, en verdad, estoy de acuerdo con Víctor, creo que es en lo que dice de la narración, que la narración, la forma en lo que va contando la historia, me parece igual fascinante. No soy tan amiga de la política, pero sí me llama mucho la atención. Y mientras leía, me imaginaba a un Estados Unidos imperialista y a Guatemala como un país tercermundista, que en la realidad y en la actualidad es así. Y cuando habla de los campesinos es lo que hay en la actualidad, que el pueblo no lucha ni pelea por los intereses de, como ustedes dicen, de los gringos, porque Estados Unidos está metido en cada país. Entonces, sí, hasta ahora sí me ha gustado el espacio de la lectura y bueno, espero aprender más y escuchar otras opiniones porque igual el cita creo que era la que
habló al principio. Me Ujú. gustó mucho como ella fue dando un resumen de lo que habíamos leído, porque sí, no, sinceramente no entendía el 100% y como no estoy en mi casa, entonces hay mucha, me interrumpe mucho, entonces fue un poco difícil entender la lectura, Chévere, Gaby. pero No, sí me parece interesante. gracias, Gaby. Sí, y en realidad en esto, a todos nos va a costar un poco entender algunas cosas porque se va a ir complejizando más, porque van a sumar Mm, más personajes, van a aparecer más hechos, se van a ir entrecruzando, pero no nos asustemos si no entendemos al principio, es mm, decir, no pasa nada, en realidad, yo la primera vez que leí el libro me pasó lo mismo, me tocó leerlo, sobre todo esta primera parte otra vez, porque los nombres también no estamos muy familiarizados, ¿no? Son nombres un poco extraños, recordemos que son de procedencia judía. Incluso el uno es pariente de Sigmund Freud, interesante la analogía, ¿no? Es pariente del padre del psicoanálisis, el publicista, o sea, es como, tiene la vena, lo psicológico, sabe cómo llegar a la psicología de la gente, no perdamos sus detalles minuciosos, pero que son altamente ricos, ¿no? Así que eso, Gaby, me parece bonito que te haya gustado y nada, seguimos ahí juntos leyendo y creo que eso nos ayuda justamente, como decías, a entender mejor el libro, ¿no? Que leerlo solitos. Muy bien, no sé, Nicky, si querías agregar algo. Sí, bueno, a mí igual me pareció muy interesante que sea un libro que se trate de, bueno, en parte sí un tema político. A mí no me gusta mucho la política, pero me gusta bastante la historia. Me gusta mucho lo que es la novela histórica y lo que me llamó mucho a mí la atención del libro es que es una novela histórica. Bueno, en pandemia yo leí un libro que se llama Dime quién soy de Julia Navarro. Me enamoré de la novela histórica a partir de ese libro. Entonces, a partir de eso es como que siempre estoy buscando algún tema que tenga que ver con esto, la novela histórica. Y me pareció bastante interesante el tema de que se forma una conspiración, ¿no? En justo la parte que estamos leyendo es una conspiración entre Estados Unidos y querer ver a un país que no esté progresando, meter al comunismo y bueno, yo creería incluso que pueden después volverse tal vez estos personajes de espías de parte y parte, entonces es muy interesante el tema. Gracias, Nicky. Sí, esto que mencionas es verdad, a veces de política es un poco complicado hablar. No vamos a hablar en realidad mucho de política en el sentido estricto de la palabra, de partido y eso, porque vamos a ver cómo la narración va tomando otros ritmos. Pero justo con la narración histórica se va a entrecruzar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí vamos a aprender mucho de historia por un lado y por otro lado también a ver un poquito más, con más amplitud cómo se manejan los intereses de fondo, ¿no? En los gobiernos y en fin, cómo se va haciendo estas cosas. Es muy interesante el libro. Así que eso, más bien agradecerles, muchas gracias por el espacio, vamos cerrándolo hasta aquí. Y nada, vamos a juntarnos ahora con el resto de las personas de la sala general, así que denme un ratito, cerramos todo. Déjenme solo ver una cuestión a ver, ahí, ya, en 60 segundos podemos, no sé si les sale algún mensaje para salir todavía no, ¿no? ¿O sí? Ah, ya, entonces ahí podemos ir saliendo de los espacios. Muy bien, vamos volviendo. Ahí le veo a Ricky. Me salí. No, ya era hora de que se salga. Ya les fui cerrando los grupos, aunque creo que tienen 60 segundos hasta que ya se termina de... No, ¿Lograron terminar de hablar, Ricky, en tu grupo o quedé no? ahí hablando a la mitad. Sí, la mayoría. Yo estaba casi a punto de terminar y me salí. Ya nada. Siempre nos queda un poco de espacio ahí, nos falta tiempo. Este, Ajá. el grupo 3 somos nosotros, y estamos aquí. El grupo 2 nos falta. Alexis ya está aquí, ¿no? Alexis, Lucy, Nieves. Ah, ahí están volviendo ya. Ajá. Vamos regresando. Yo estaba Ujú. diciendo que la política nunca se va a cambiar, siempre los acontecimientos políticos van a permanecer ahí, el poder sobre el poder económico, por el poder político va a predominar antes que los intereses sociales y el bienestar común Ujú. de las Hello, personas que hello. gobiernan. El gobierno siempre de turno
va a estar pagando favores a los que les ayudaron en campaña, etcétera. En eso está. Chévere. Bueno, eso Mm, sería lo que yo podía aportar. Gracias, Lucy. Bueno, Gracias, hemos llegamos vuelto a la sala principal. y hemos Ay, perdón. regresado. No te preocupes. Bueno, espero que hayan disfrutado de las subsalas. Como ven, son temas que se van entrecruzando. Igual con esto vamos a ir avanzando porque se vienen muchas cosas más. Ya vieron que la narración de Vargas Llosa es espectacular, es decir, la historia fluye como agua, ¿no? No se siente uno trabas, no se siente ninguna especie de arista, está muy bien pulido todo lo que va contando, es un novelista extraordinario realmente. Sí. Eso, gente, muy bien, nos encontramos de aquí el martes, cuídense mucho, nos estamos viendo y bueno, espero seguir disfrutando el martes de la lectura. Ya nos estamos viendo, cuídense. Abrazos grandes. Chao. Sí.